Buenas tardes. Hoy vengo a presentarles la resolución de otro ejercicio de movimiento circular. El ejercicio también fue tomado del libro de física general de Zemansky. El ejercicio es el 3.79 de la sección de movimiento circular. El ejercicio dice así: centrifugador en mercurio. Un centrifugador laboratorio en la Tierra efectúa n revoluciones por minuto y produce una aceleración de 5G en su extremo externo. Dicen: A. ¿Cuál es la aceleración en G en un punto a mitad del camino hacia el extremo externo? B. Ahora se usa esta centrifugadora en una cápsula espacial en el planeta Mercurio, donde G Mercurio es 0.378 del valor de G en la Tierra, y nos dicen cuántas revoluciones por minuto en términos de n producirán 5G Mercurio en su extremo externo. Listo. Entonces, la solución viene de la siguiente forma. Se llama R minúscula el radio de la órbita en el laboratorio. En este caso, la aceleración centrípeta está dada por... Recordemos que la aceleración centrípeta, la ecuación viene dada por esta forma, o la vamos a representar por esta forma, debido a los datos que nos dan. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a bt al cuadrado sobre r, donde bt es la velocidad tangencial o lineal y r es el radio de la órbita. Entonces, también recordemos que la velocidad tangencial es igual a 2pi por r por f. ¿Por qué por f? Porque también podremos recordar que la velocidad tangencial es igual a 2pi por r sobre t mayúscula. Y t mayúscula viene siendo el periodo, pero pues si nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, entonces hacemos el inverso y por eso es que nos da la frecuencia. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la aceleración centrípeta, vamos a reemplazar la velocidad tangencial con el, ¿sí? En esta ecuación de la aceleración centrípeta. Entonces vamos a decir que la aceleración centrípeta es igual a 2pi por f todo al cuadrado sobre r, que es r minúscula, que es el radio de la órbita. Cuando hacemos, cuando eh, rompemos este paréntesis, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la aceleración centrípeta es igual a 4pi cuadrado por r cuadrado por f cuadrado sobre r. Cancelamos este r de acá abajo con uno de los de acá arriba y la aceleración centrípeta va a ser igual a 4pi cuadrado por r por f cuadrado. Entonces, en A nos dicen que en A nos están pidiendo que cuál es la aceleración en gramos en un punto a mitad del camino hacia el extremo externo. Entonces, en la nueva órbita, ¿cierto? En la mitad del camino hacia el extremo externo llamamos R mayúscula el nuevo radio. Y a sub C1, ¿cierto? A sub C1 va a ser igual a la nueva aceleración. Por lo tanto, la ecuación o la aceleración centrípeta va a estar dada de la siguiente forma. A sub C1 va a ser igual a 4pi cuadrado por R mayúscula por F cuadrado, donde R mayúscula es igual a R sobre 2. Recordando que R minúscula es el radio de la órbita. ¿Listo? Entonces, A sub C1 va a ser igual a 4pi cuadrado por R por F cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque reemplazamos R de esta ecuación, la reemplazamos por R minúscula sobre 2. Entonces, siendo así, vamos a sacar este 1 medio multiplicándolo acá y va a quedar 1 medio de 4pi cuadrado por R por F cuadrado. Pero entonces vamos a reemplazar este 4pi cuadrado por R cuadrado por F cuadrado por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Que es esta aceleración. Y nos va a dar un medio de la aceleración, ¿cierto? Y esto va a ser igual, vamos a reemplazar esta A por la aceleración que nos piden, ¿sí? Que es la aceleración que produce en 5G en su extremo externo. ¿Listo? Y lo reemplazamos y nos va a quedar un medio de 5G. Cuando hacemos la operación, 5 dividido 2 nos da 2.5G. ¿Listo? Ese es el literal A. Y eso es G, o la aceleración en G, en un punto a mitad del camino hacia el extremo externo.
Listo, vamos a hacer el literal B. El literal B nos dicen que tenemos que hallar la frecuencia o cuántas revoluciones por minuto en términos de n producirán 5G de mercurio en su extremo externo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llamar F, que es igual a n. ¿Listo? Entonces, sabemos que la aceleración centrípeta está dada por la aceleración centrípeta es 4pi cuadrado por r por f cuadrado. Entonces reemplazamos ese f por n y nos va a dar, y al despejar n, ¿cierto? Nos va a quedar que la aceleración centrípeta va a ser igual a 4pi por r, 4pi cuadrado por r. Entonces, no podemos dejar este 2 acá, este cuadrado acá en la n. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a ambos lados de la ecuación por raíz. Cancelamos la raíz de acá, del n, con el cuadrado, y nos queda que n va a ser igual a 5g, ¿cierto? ¿Por qué 5g? Porque estamos reemplazando la aceleración centrípeta y nos están diciendo que la aceleración centrípeta es 5g. ¿Listo? Entonces, es igual a 5g sobre 4pi cuadrado por r. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle la raíz cuadrada a las constantes. En este caso le vamos a hacer solo al 4pi cuadrado. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que el n, ¿cierto? Es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de 5g sobre r. Listo. Como en el planeta Mercurio el radio de la órbita es el mismo, ¿cierto? Llamaremos n la nueva frecuencia. ¿Listo? Entonces, n mayúscula. Entonces vamos a reemplazar n por lo que nos dio acá las n normalita. Vamos a decir que n mayúscula es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de 5g sobre r. ¿Por qué está g? Porque nos están diciendo que g en mercurio, ¿cierto? Es 0.378 del valor de g en la Tierra, o sea, van a ser iguales. Entonces, por eso es que ponemos g mayúscula. Y lo igualamos a lo que vale, 0.378g. Entonces, siendo de esta forma, que vamos a reemplazar esta g en esta ecuación. Entonces nos va a quedar que n mayúscula va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz de 5 por 0.378g sobre r. Por propiedades de las radicales podemos sacar ese 0.378. Entonces, ¿qué hacemos? Que raíz de 0.378 por 1 sobre 2pi por la raíz de 5g sobre r. Pero, ¿qué es 1 sobre 2pi raíz de 5 sobre r? Pues 1 sobre 2pi raíz de 5 sobre r va a ser igual a n minúscula. ¿Listo? Que es lo que nos dio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que n mayúscula va a ser igual a la raíz de 0.378 por n. Y cuando hallamos la raíz de 0.378 nos va a dar 0.615n. Si te gustó el video, regálame un like. Y si tienes dudas, en la cajita de comentarios me escribes y yo te responderé lo más pronto posible. Muchas gracias.